Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. La Corte Constitucional acaba de tomar una trascendental decisión sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Rocío Franco, ¿qué dijo la Corte? La Corte Constitucional en este histórico fallo acaba de determinar que avala la adopción para parejas del mismo sexo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las casas de adopción no podrán pedir como requisito la condición sexual de la pareja. Pero lo que sí dice la Corte Constitucional es que las parejas del mismo sexo se tendrán que someter a los mismos controles y procedimientos que las parejas conformadas por hombre y mujer. Esto quiere decir ofrecer estabilidad social y económica al menor a adoptar. Hay que señalar que a esta determinación se llegó con una votación de 6 magistrados a favor y 2 en contra. Lo que queda como interrogante es si esto puede ser retroactivo. Estos y otros interrogantes quedarán resueltos en las próximas horas cuando la Corte notifique oficialmente esta determinación. Muchas gracias. Esta es una noticia en desarrollo. En minutos más detalles. Vamos ahora con los titulares de más informaciones del día. Noticias Caracol. Primero en Noticias. Nos tiene más detalles. Sí, señor, pues la Corte Constitucional lo que acaba de manifestar es que es irracional que haya alguna restricción para las parejas del mismo sexo, porque aquí lo que definitivamente se está protegiendo es el derecho de los niños a tener una familia. Hace algunos minutos, Noticias Caracol conoció el pronunciamiento de la presidenta de la Corte Constitucional. Esto fue lo que dijo. La Corte advirtió que en vista de que no se encuentra acreditado de manera concluyente que los menores sufran o puedan sufrir algún tipo de afectación en su desarrollo armónico e integral por el hecho de ser adoptados o crecer en el entorno de una familia conformada por parejas del mismo sexo, excluir a estas últimas del universo de potenciales adoptantes implica una limitación del derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella. La Corte Constitucional acaba de señalar que esta determinación no será retroactiva, solamente operará tan pronto se notifique oficialmente el fallo, es decir, de aquí en adelante tendrá efectos. Desde la Corte Constitucional, Rocío Franco, Noticias Caracol. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Último minuto en Noticias RCN. Atención, fue aprobada en Colombia la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. La trascendental decisión que tendrá impactantes efectos sobre la sociedad fue tomada por la Corte Constitucional en un fallo de tutela. El alto tribunal sentenció que el Estado no puede discriminar entre parejas homosexuales y heterosexuales a la hora de entregar a los niños en adopción. ¿Cómo fue la votación de los magistrados? Vamos en directo con Germán Duque. Germán. Pues mire, la votación fue 6 magistrados a 2. Antes, cuando una pareja homosexual iba a adoptar, pues automáticamente era descartado porque en Colombia la adopción solo era permitida para parejas conformadas por un hombre y una mujer. Pero esto acaba de ser cambiado por una trascendental decisión de la Corte Constitucional que dice que a la hora de adoptar a una pareja no pueden discriminarla por su condición sexual. Germán, muchas gracias. Vamos ahora con los titulares de Más Noticias RCN de hoy. Parejas homosexuales podrán adoptar niños en Colombia. Deberán cumplir las mismas condiciones de una pareja heterosexual. Espere en directo reacciones de la Iglesia Católica, activistas de la comunidad gay y académicos. Las parejas homosexuales que quieran adoptar niños deberán cumplir las mismas condiciones de una pareja heterosexual. La Corte Constitucional, al aprobar la adopción por parte de los gays, determinó que el Estado no puede discriminar. Se trata de una decisión que abrirá un amplio debate en la sociedad colombiana. Germán, ¿qué más sabemos? Pues mire, esta puede ser la sentencia más importante desde 2011, cuando la Corte Constitucional aprobó que las parejas homosexuales también pueden conformar familia. Pues en esta ocasión dice que no solo deben conformar familia, sino también pueden adoptar. La Corte Constitucional dice que a la hora de una pareja homosexual ir al ICBF, pues no pueden mirar su condición sexual, es decir, no pueden descartarla por ser bisexual, lesbiana, gay, sino que deben mirar otros requisitos, es decir, a una pareja que tenga problemas de alcoholismo, que tenga una situación económica difícil, pueden separarla. Sin embargo, por la condición sexual no pueden ser discriminadas a la hora de adoptar.
La Corte Constitucional cambió la norma de adopción. No podrán discriminar a las parejas del mismo sexo por su condición sexual. 3 años duró la lucha en la Corte por parte de las organizaciones que defienden la igualdad de género. La Corte dice que no solo pueden adoptar las parejas conformadas por un hombre y una mujer, sino que el espectro se abre a cualquier tipo de familia, llámese gay, lesbiana, bisexual o transexual. Sin embargo, estas parejas deberán tener todas las exigencias y requisitos que normalmente tienen los heterosexuales a la hora de adoptar. Es decir, que deberán demostrar solvencia económica, estabilidad emocional y más que todo un futuro con valores para los menores de edad. 6 magistrados dieron el sí, solo 2 se abstuvieron. Es la sentencia más importante para la comunidad LGTBI desde que la Corte aprobó una nueva concepción de familia en la que están incluidas las parejas del mismo sexo. Pues mire, desde enero viene esta lucha de las organizaciones defensoras por la igualdad de género. En enero fue la primera sentencia, ahí no se aprobó en totalidad la adopción de parejas del mismo sexo. Ahora se da el paso mayor. La Corte Constitucional dice que a la hora de adoptar no pueden discriminar a las parejas homosexuales. Es la información desde la Corte Constitucional. Germán Duque, Noticias RCN. Germán, ya tenemos las primeras reacciones a esta decisión y vamos de inmediato con la reacción de la Iglesia Católica. Catriz Castellano se encuentra con Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón. Catriz, adelante. Buenas noches, obispo de Fontibón y además presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal. Monseñor, muy buenas noches, gracias por atendernos a esta hora. ¿Y cómo recibe la Iglesia esta importante noticia? Recibimos esta noticia con mucha tristeza, protestamos con respeto, pero no menos enfática y tenazmente y fuertemente. ¿Por qué? Porque se está atropellando los derechos de los niños, artículo 44 de la Constitución colombiana. Un niño, ¿por qué a los 2 meses, 1 año le van a escoger y a decirle que está obligado a tener a 2 hombres por padre y madre? Contra los gay y contra la lesbiana no tenemos nada, los respetamos como hermanos que somos hijos de Dios. Pero a los niños, por favor, exigimos respeto para ellos. No tienen por qué entregarle a un niño sin escoger él y sin libertad y atropellándole sus derechos, que vaya a donde 2 papás, hombres o 2 mujeres, mamás. Esto no lo podemos aceptar y atenta contra la familia. Se está deshilachando la familia que debe ser constituida por hombre y mujer, artículo 42 de la Constitución. Señor, ¿esta es la vía para que en un país como Colombia se tome esta decisión y este trascendental cambio? No es la vía, esto lo debe hacer la rama legislativa, el Congreso. No lo debe hacer la rama judicial. La rama judicial es para cuidar la ley. La Corte Constitucional está para cuidar la Constitución. Y la Corte está en una dictadura. Nos está imponiendo. 4 personas, porque fueron 6 votos contra 2, deciden por 48 millones de colombianos. Por favor, ¿cuál es la democracia? Protestamos abiertamente contra los derechos. La democracia. Nosotros tenemos derecho a que se nos escuche la voz a la mayoría de colombianos. Entonces, una corte está para cuidar la ley, no para cambiarla. Está haciendo todo lo contrario a su vocación, que se lo exige la Constitución. Por eso la Iglesia, y no solo la Iglesia, la mayoría de colombianos. ¿Cuál es la vía? Un plebiscito. ¿O por qué no hacemos una consulta al pueblo? Para que el pueblo decida, pero no nos hagan decidir 4 personas porque tienen unas ideas que se las respetamos para 48 millones de colombianos. La protesta es enfática. No, señor, ¿ustedes van a ejercer algunas acciones legales en contra de esta decisión? ¿Cuál es el camino a seguir? Tenemos que hacer, algo se tendrá que hacer porque no podemos permitir un atropello de estos que es judicial, legal, que es legal. Esto no está en la ley. Pero ante todo nosotros seguiremos con la doctrina de Jesucristo y la doctrina de la familia constituida por hombre y mujer, que en el momento en que se acabe la familia se acaba la célula primordial de la sociedad. Las consecuencias las veremos que serán funestas y terribles. Y por favor, respeto a la dignidad de los niños y a su decisión y a su libertad. No les impongamos los mayores. Por el prurito de querer ser papás y mamás, obligamos a unos niños a algo que el día de mañana ellos pueden arrepentirse porque no lo decidieron, y el daño que les podemos hacer en muchos aspectos psicológicos, emocionales. Monseñor, muchísimas gracias. Es toda la información que reportamos por el momento desde Fontibón. Continúen en nuestros estudios con más noticias. Catriz, gracias. Y también tenemos contacto con el abogado Alejandro Lanz, que es representante en varios de los casos relacionados con minorías y con la comunidad LGTBI. Alejandro Lanz, queremos preguntarle primero por algo que dijo justamente Monseñor Juan Vicente Córdoba. 6 personas decidieron por toda Colombia para que se aprobara la adopción para parejas del mismo sexo. Primero,
Primero eso. Y segundo, ¿qué pasa con los derechos de los niños? Está bien, digamos, la igualdad para las parejas del mismo sexo, pero ¿y los niños? ¿No son primero los derechos de los niños? Bueno, buenas noches a todos. Este es un fallo histórico, llevamos años luchando por construir nuestras familias en los estrados judiciales. Vamos a poder por fin hacerlo en nuestras casas y en nuestros hogares con nuestras familias y nuestros hijos. Este fallo histórico de la Corte Constitucional lo que quiere enviar es un mensaje a la ciudadanía plena de las personas LGBTI que son iguales a todo el resto de ciudadanos. La pregunta de si los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás o si esto afecta o atenta con los derechos de los niños, tiene un poco de prejuicio desde la pregunta, porque lo que está haciendo un poco es presumir que las personas LGBTI no son idóneas para crear niños solamente en razón de su orientación sexual. Adicionalmente, pues esta decisión histórica de la Corte está rompiendo con esta idea del prejuicio que existe en nuestra sociedad por parte de los funcionarios que aplican la ley, y es claro que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos al momento de adoptar a una pareja, a unos menores. Alejandro, quienes están en contra de esta decisión solamente ven la familia a la que se conforma por hombre y por una mujer. ¿Ustedes sí ven que se conformaría una familia homosexual aunque esté adoptando niños? Sí, la Corte Constitucional desde el año 2011 había reconocido a las parejas del mismo sexo como familias, y esta es una sentencia que va acorde con la línea jurisprudencial que había establecido. La Constitución del año 91 pues es una constitución que pretende materializar la igualdad, y esta es una sentencia que llevamos esperando varios años los movimientos y las organizaciones LGBTI que hemos emprendido esta lucha por los derechos de las personas LGBTI. Esto no quiere decir que la discriminación se acaba con esta sentencia, falta mucho trabajo por hacer en las escuelas y en la discriminación en la calle, hacia la violencia que existe contra las personas LGBTI en razón del prejuicio por la identidad de género y la orientación sexual. Es un paso muy grande, simbólico, que permite materializar un derecho de todos los ciudadanos a constituir y a construir su familia, pero sigue la lucha y continuaremos las organizaciones haciendo valer nuestros derechos y materializando estas sentencias que muchos funcionarios se niegan a cumplir. Doctor Lanz, muchas gracias por su reacción. Buenas noches. Y en la Universidad Externado de Colombia tenemos contacto con el rector de ese centro educativo y expresidente de la Corte Constitucional, doctor Juan Carlos Henao. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Usted estuvo en la Corte Constitucional. 6 votos a favor, 2 en contra. ¿Usted en cuál de esos grupos se hubiera ubicado y qué fundamento jurídico le hubiera dado a esta decisión? Mire, sin lugar a dudas me hubiera ubicado en los 6 votos, creo que hubieran sido 7 contra 2. Y lo primero que yo quiero decir es que es inapropiado afirmar que 7 personas están cambiando el pensar del pueblo colombiano. No, es que ojo con esto, no son 7 personas, es la Corte Constitucional. Ahí los magistrados de la Corte Constitucional no están hablando como Iván Palacio o Calle o el que sea, sino que es la institucionalidad la que está hablando. Obviamente que habrá gente que no está de acuerdo con ellos, ya ha salido en este noticiero, pero yo, desde mi punto de vista, respetando profundamente los otros puntos de vista, creo que es una decisión, primero, acorde con las decisiones que han tomado muchas cortes en el mundo. Segundo, normal desde el punto de vista de la evolución jurisprudencial. Como se acaba de decir el interviniente anterior, desde 2011 se había aceptado la familia homosexual. Y tercero, que es un fallo profundamente democrático. ¿Por qué es profundamente democrático? Porque independientemente de la discusión que pueda haber sobre un tema tan álgido, aquí se está haciendo una inclusión a parejas que han sido del mismo sexo y que son parejas que han sido históricamente discriminadas. Doctor Henao, ¿qué implicaciones jurídicas tiene este fallo? Porque, digamos, no significa simplemente que las parejas del mismo sexo pueden adoptar, sino que además se convierten en familia, ya son consideradas familia. Muy brevemente, ¿cuáles son esas implicaciones que vienen de aquí para adelante? Pues sencillamente que tendrán lugar a pedir adopción y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe proceder a dársela. No conozco el texto del fallo, pero esto es un debate que venía desde que yo estaba en la Corte. Recuerden ustedes que ya hubo un avance que fue medio. Esto es una conclusión, una continuación de lo que existía anteriormente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Doctor Henao, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Buenas noches. La aprobación por parte de la Corte Constitucional de la adopción de parejas homosexuales tiene varios antecedentes.
La Corte Constitucional discutió desde las 9 de la mañana la demanda contra 3 artículos del Código de Infancia y Adolescencia, con lo cual los accionantes buscaban ampliar las condiciones para adoptar en Colombia con el fin de garantizar el derecho a los menores de tener una familia. El estudio de la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio lleva 3 meses en la Corte Constitucional y se basó en los conceptos de más de 38 organizaciones religiosas, universidades e instituciones públicas para sostener que no existe ningún riesgo para la salud o el bienestar de un menor a cargo de una pareja del mismo sexo. En el documento de unas 145 páginas también se establece que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, sino una expresión de individualidad y que no puede influir en la orientación de los hijos adoptivos. Allí, además, se considera que las parejas homosexuales que deseen adoptar no necesariamente deben estar casadas, sino que podrán hacerlo tras 2 años de convivencia, como sucede en los demás casos. Desde febrero pasado, la Corte Constitucional falló una tutela que se estudiaba hace más de 5 años, en la cual 2 mujeres buscaban adoptar a una pequeña luego de tener una convivencia estable y ofrecerle las garantías que la ley exige.